Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cuauhtémoc Cortés Márquez, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre de la carrera en Ingeniería en Logística. El día de hoy vamos a realizar la segunda tarea del- de la materia de Estadística Diferencial 1, el cual lleva la segunda tarea de la unidad 2, que lleva como tema probabilidad. Eh, la materia está dada por el profesor ingeniero Juan Morales. Mi número de control es el 1821 1154. Hoy estamos a 30 de agosto del 2019. Vamos a empezar primeramente la tarea. Vamos a entender lo que son las definiciones de cada unidad. Primero tenemos lo que es el 3.2, que es medida de tendencia central. Tenemos lo que son las definiciones. Primeramente vamos a ver lo que es una media. Aquí nos dice que una media de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro de la mitad de un conjunto de datos. La media aritmética o media de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividir el total entre el número de datos. Y luego tenemos lo que es la mediana. La mediana de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que implica el valor intermedio cuando los datos originales se presentan en orden de magnitud creciente o decreciente. Tenemos lo que es la moda. La moda de un conjunto de datos es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Luego tenemos lo que es la mitad del rango. Es la medida de tendencia central que se constituye el valor que se encuentran a la mitad, entre la puntuación más alta y la más baja. Es el conjunto original de datos. Se calcula sumando el valor máximo o el valor mínimo y luego dividiendo la suma entre dos. ¿Okay? Ya tienen estas definiciones, ya tenemos más o menos claro qué es lo que es la media aritmética, la mediana, la moda y la mitad de rango. ¿Okay? Primeramente vamos a ver el primer ejemplo de este tema, que es, como hemos dicho, que es la de medida de tendencia central. ¿Okay? Tenemos el primer ejemplo que nos dice: una empresa que manufactura productos médicos quiere realizar un estudio de los resultados del diámetro en la producción de sondas Foley. A continuación, se muestra el estudio de 500 muestras del diámetro. Se tomaron 25 muestras cada día durante 20 días del mes. Nos está pidiendo que obtengamos la media y mediana de la muestra recolectada. Aquí está lo que es la gráfica del diámetro, donde nos está dando ya lo que aquí volvemos que nos está pidiendo media y mediana. Aquí en la gráfica ya tenemos el valor de la media, que es 0.80613, y la mediana, que es igual 0.880 613. ¿Okay? Pero para esto vamos a verlo cómo lo hicimos, y nos vamos a ir directamente a la medida de tendencia central. Tenemos aquí el tema. ¿Okay? Vamos a ver lo de los datos que los tienes arrojados aquí. El ejemplo es el militar. Okay. Espera un poquitito porque está un poco lento mi internet. Ahí está. Vamos a verlo. A ver los datos. Tardó un poquito, pero ya nos dio los datos.
¿Ok? Aquí tenemos los de la sonda folio. Tenemos los datos que al parecer nos dio, que son los 500 datos que nos dice el problema. Ahí están. Todos estos datos, como nos dicen, los recolectó en 20 días y cada uno dio un resultado de los diámetros. Aquí lo que vamos a hacer primeramente es, vamos a buscar lo que es la media y la mediana, los que nos pidió el problema. Ok, vamos por acá arriba. Como en el ejemplo nos dicen, hay dos formas de hacerlo. Primeramente vamos a hacer la primera forma, como se hace. Vamos a ir a estadística. Aquí está. Ok, ¿pasó algo? Esa es su estructura. Vamos a ver aquí. Se movió, algo le pasó. Vamos aquí en estadística. Estadística básica. Nos vamos a ir primero a mostrar estadísticos descriptivos. Ok, vamos, como está pidiendo el diámetro, vamos a ir a diámetro. Aquí. Bueno, perdón, creo que primero es estadística básica, resumen gráfico. Ok, vamos a ver el diámetro. Aquí el nivel de confianza vamos a dejar el 95, por default te lo da. Vamos a poner aquí. Aunque esta es la gráfica, esta es la que no quería yo. Perdón. Es estadística, gráfica, resumen gráfico. No, este no es. Este. Mostrar descriptivos aquí. Diámetro y vamos a aceptar. Y aquí nos da todos los datos. Nos da lo que es la media, la acción estándar, el mínimo, el cuadril número 1, la mediana y el cuadril número 2. Y aquí nos da el diámetro máximo, que viene siendo esto. Aquí nos da todos los datos que nos pide. Pero nos está pidiendo nada más lo que es la media y la mediana. Aquí pues ya anteriormente pues me había dado la gráfica. Aquí está. ¿Dónde está? Esos son los datos que nos dio al principio. Ahora lo vamos a buscar lo que es la gráfica. Tenemos aquí, resumen gráfico, diámetro. Y aquí, este es el valor que nos da, que es, contigo nos está pidiendo lo que es la mediana, que en este caso pues sería la mediana. Y aquí está, perdón, esta es la media y esta es la mediana. Si se dan cuenta, son los valores que ya teníamos con anticipación aquí, pero pues quería ver que pues sí, pues se realiza, digamos, el intervalo de confianza es el 95%. Y aquí pues ya tenemos lo que son la media y la mediana que nos está pidiendo el problema. Aquí está. Igual en la otra forma, como lo habíamos hecho, pues también nos los da. También nos los da. Aquí está. Vamos a eliminarlo. Entonces aquí ya tenemos lo que son los valores que nos pidió. Aquí ya los tenemos. Ahora seguimos con el segundo ejemplo que nos dice. Aquí el segundo ejemplo nos dice: una empresa que manufactura productos aeroespaciales requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro interno de la producción de formen de fuselajes de un avión. A continuación se muestra el estudio de muestras del diámetro interno. Se tomaron 5 muestras cada día durante 25 días al mes. Obtener la mediana de la muestra recolectada. Aquí está el fuselaje de avión, el ejemplo. Y aquí pues ya tenemos lo que son las gráficas, que igual nos pide la media, perdón, que es de 6.2496
y la mediana de 6.2495. Si se dan cuenta, pues es la misma. Nos vamos a los datos de Minitab y nos muestra que del fuselaje de avión. Abrimos otra vez Minitab. Un poquito lento esto. Un poquito lento. Está un poquito lento. El diámetro. Ok. Parece que tenemos aquí. Aquí está el fuselaje de avión. Ok. Aquí igual tenemos todos los datos recabados, que son igual. Aquí parece que nomás son 125 datos. En la primera columna tenemos lo que es la muestra por día y el diámetro. El diámetro que nos del fuselaje de avión, ¿no? Aquí nos está pidiendo que busquemos igual la media y la mediana de la muestra recolectada. Ok, entonces aquí ya tenemos los datos. Digo, tenemos ya lo que es la gráfica, pero pues igual vamos a hacer las de Minitab para ver todos los datos obtenidos. Vamos a cerrar algunas porque vamos a cerrar aquí. Vamos a usar la que avión. Aquí está. Ok. Y una disculpa porque pues está fallando mi internet. Me está abriendo carpetas que no. Vamos a cerrar algunas. Vamos a cerrarla. Esta no la vamos a cerrar. Esta sí la vamos a cerrar. No puede ser. Bueno, pero sigamos con lo que tengo. Ok. Vamos a ir primero a lo que viene siendo estadística. Y vamos a ver primero mostrar los datos, mostrar los estadísticos descriptivos. Vamos a ver cómo está pidiendo el diámetro. Aceptar. Y aquí nos dan todo lo que son los valores, ¿no? Que es la media, que es 6.2496. La media, la desviación estándar, en la mínima, el primer cuadril, la mediana y el cuadril 3. Y aquí tenemos lo que es el máximo de los valores que nos da. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a sacar el gráfico. Entonces vamos para acá, estadística básica y no, estadística básica y resumen gráfico. Aquí pues igual diámetro, digamos con el nivel de confianza 95, le damos a aceptar y aquí ya nos dan más gráficas. De forma gráfica nos da el resultado, diciendo la media. Se dan cuenta, pues son los resultados. Media 6.2496 y la mediana tienen los mismos valores. Ya estos valores los tenemos ya aquí previamente insertados. Es el mismo que tenemos acá. Entonces tenemos los valores. Okay. Ahora nos vamos a el diámetro de vamos a cerrar esto también. Okay, para no tener tantas abiertas. Ahora sí,
Ya nada más tenemos lo que estamos usando. Pido una disculpa porque la verdad ya tenía practicado, pero a veces pasan errores imprevistos. ¿Okay? Luego tenemos lo que es 3.3, que viene siendo lo que es medidas de variación. Es el siguiente tema. Tenemos lo que son las definiciones. Primeramente tenemos lo que es el rango, que nos dice el rango de un conjunto de datos es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Luego tenemos la desviación estándar. Es la medida de variación que se utiliza en estadística. La desviación estándar de un conjunto de valores muestrales denota con S. Es la medida de variación de los valores con respecto a la media. Luego tenemos lo que es la varianza. La varianza en conjunto de valores es una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. Luego de todos estos datos tenemos el primer ejemplo. En este primer ejemplo nos dicen: los científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año, así es como le expresa el problema, como equivalente de CO2 o dióxido de carbono. Aquí nos pide obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Para esto, previamente ya tengo lo que son las gráficas, porque no sé qué pasó. A ver. Porque el formato quedó mal. Ahí está. Se movió el formato. ¿Sí? Vamos bien. Vamos bien. Okay. Ok. Aquí ya tenemos lo que es el problema. Y aquí estamos. Ya previamente yo ya tengo ya la gráfica. Se movió todo. No puede ser. No puede ser. Perdón, no perder tiempo aquí. Aquí ya tenemos el valor, tenemos lo que ya nos pidió. Vamos a hacer la gráfica. Vamos a ir acá, vamos a hacer la carpeta de medidas de variación. Aquí tenemos los datos y nos vamos primeramente a los valores de la variación de CO2. A ver que abra tantito. Un poquito tardando en abrir. Okay. Aquí ya nos dio. Aquí tenemos todas las muestras primeramente, que son 125 muestras que nos da el problema. Y aquí están las emisiones convertidas en toneladas de CO2 por año. Tenemos los valores y de esta manera
tenemos ya todos los datos. Ok, aquí el problema nos está pidiendo que hagamos lo que viene siendo nos pide lo que es nos está pidiendo el rango, la desviación estándar y la varianza. ¿Okay? Vamos a hacerlo en Minitab. Ok, nos vamos para acá. Ok, vamos a estadística básica. Aquí. Vamos a mostrar las expectativas. Como andamos buscando lo que son las toneladas de CO2, vamos a seleccionarlo. Y aquí en estadísticas vamos a primeramente lo que nos está pidiendo, ¿no? Que es varianza, rango y creo que también deducción estándar, media, y parece que es lo que nos está pidiendo el problema. Sí, son todas. Seguimos viendo rango, deducción estándar y varianza, que es lo que nos pide el problema. Le vamos a aceptar y luego nos vamos para gráficas. Aquí vamos a hacerlo de que nos está pidiendo. Vamos a hacerlo de histogramas, histograma de datos, gráfica de valores centrales y gráfica de caja de datos. Le damos a aceptar. Y aquí, como nos damos cuenta, nos da muchas gráficas de todo lo que pedimos. Y aquí nos muestra cómo se estudió todos los datos. Y tenemos todos los datos que nos pidió. Pero ahora a nosotros lo que nos está pidiendo es, el problema nos está pidiendo que es el rango, la desviación estándar y la varianza. Entonces, y nos vamos a ir a otras estadísticas básicas, descriptivos, aceptar. Aquí nos da, aquí tenemos esos valores que nos está pidiendo. Nos dicen toneladas de años, nos da lo que es la media, la mediana, la desviación estándar, la varianza, mínimo, el cuadril y la media. Ok, y aquí tenemos lo que es ya es el valor del rango que nos está pidiendo, es 6.931. Aquí tenemos el valor máximo que es 0.892 y el mínimo tenemos 5.96, que son de los valores que tenemos aquí. Entonces aquí lo vamos a hacer como hicimos anteriormente en el otro. Estadística, resumen gráfico, toneladas, tenemos nivel de confianza 95, y vamos a aceptar. Y aquí ya nos da todo lo que es la gráfica que nos está pidiendo, pero nos vamos a basar nada más lo que es el rango. ¿Dónde está el rango? Bueno, aquí no nos parece el rango, pero aquí hacemos que es de 6.91. Ese es el dato que nos está pidiendo. Y pues aquí ya tenemos básicamente lo que nos pidió, porque aquí está la varianza y la tenemos la desviación estándar. Entonces ya cumplimos con todo lo que nos pidió el problema, ¿no? Es el rango, desviación estándar, la varianza. Aquí las tenemos. Aquí tenemos todos los valores que tenemos. Ok. Ya tenemos lo que es del CO2. Luego tenemos, este es un ejercicio a resolver que nos están poniendo y nos dice así. Dice, ejercicio de años para obtener el título de licenciatura. Dice, a continuación se presenta el tiempo en años que le tomó una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura según datos del UC
National Center for Education Statistics nos está pidiendo obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. ¿Okay? Aquí ya tenemos previamente hecha la gráfica donde nos está pidiendo todos los datos aquí, pero lo vamos a hacer en Minitab para que veamos dónde salió todos los datos que tenemos, porque pues aquí no nos está dando ni el rango. Entonces, vamos a ir para acá, vamos a ir así por años, aquí está abriendo todo. Vamos a ver entonces que lo abra. Un poquito lento. Un poquito lento. Aquí tenemos los datos, que viene siendo primeramente son 30 datos, que es el número de estudiante, y tenemos el tiempo de años. Y nos está pidiendo buscar la y aquí nos está pidiendo rango de desviación estándar y la varianza. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Viene siendo esto. Igual que el ejercicio anterior, vamos a ir hasta aquí, estadística. Tenemos gráficos descriptivos, que estamos usando el tiempo de años. Entonces, el tiempo de años, nos vamos en aceptar. Y aquí ya tenemos los valores que nos está pidiendo. En este caso, la división estándar es de 1.050. Tenemos lo que es la mediana. Tenemos el nos está pidiendo también el rango, pero no nos está dando. Aquí tenemos esto. Ok, ya se nota mi error. Es esto. Y no le di en estadísticas, que es lo que yo estaba pidiendo. Nos está pidiendo lo que es la varianza, el rango, y aquí viene la división estándar. Por eso es que no me dio los datos. Entonces, tener mucho cuidado ahí, porque si no, te equivocas con algo y ya no te da los datos que pide. Entonces, vamos aquí. Y aquí ya nos aparece lo que es la división estándar, la varianza y el rango. Aquí ya nos dando los temas, eso que realmente ocupamos. Ahora vamos a hacerlo de manera gráfica. Nos vemos aquí. Es un gráfico. Tiempos de años. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos todo lo que nos da la campana de Gauss. Igual son valores que no están dando de más, pero pues algunos vienen como la mediana. No, porque nada, para comparar que está bien. Algunos datos los tenemos aquí. Y aquí tenemos igual todos los datos, que es por ejemplo la media, está esto. Aunque no nos dio las otras gráficas que en el otro ejercicio, pero lo vamos a sacar ahorita. Vamos aquí los descriptivos. Aquí tenemos en gráficas y vamos a dar todas las gráficas que nos dan. Aquí tenemos aceptar y aceptar. Y aquí nos da todas las gráficas que nos da, por ejemplo, en la gráfica de cajas, nos da en gráfica de valores, nos da también lo que es la curva. Esta es la que tenemos normalmente. Tenemos esta y tenemos el histograma en tiempo de años. Aquí son valores que nos dan. Más que nada como para que vean que sí podemos manejar todavía Minitab. Tenemos todos los valores y pues aquí volvemos a repetir que lo que nos está pidiendo el problema nos está pidiendo es aquí tenemos
Desviación estándar, el rango y la varianza. Y aquí ya cumplimos con todos los datos que nos está pidiendo el problema. Se me mucho mi computadora. Ok, y ahí tenemos el segundo. Luego tenemos lo que es el 3.4, que es las medidas de posición relativas y gráfica de caja. Ok, y aquí vamos a primero son las definiciones. Tenemos lo que es una puntuación Z. Dice, una puntuación Z o valor estandarizado es el número de desviaciones estándar que un valor X se encuentra por arriba o por debajo de la media. Los perceptiles son medidas de ubicación que se denotan con P1, P2, P3, P4 y así sucesivamente P99, las cuales dividen un conjunto de datos en 100 grupos, con aproximadamente el 1% de los valores de cada grupo. Luego tenemos lo que son los cuartiles. Son medidas de ubicación que se denotan por Q1, Q2 y Q3 y dividen un conjunto de datos ordenado en 4 partes iguales, que aproximadamente el 25% de los valores de cada grupo. Tenemos lo que es Q1, que dice que es el primer cuartil. Su definición es: separa el 25% inferior de los valores ordenados del 75% superior. Para ser más precisos, al menos el 25% de los valores ordenados son menores que o iguales a Q1. Y al menos el 75% de los valores son mayores que o iguales a Q1. Tenemos Q2, que es el segundo cuartil, igual a la mediana. Separa el 50% inferior de los valores ordenados del 50% superior. Q3, tercer cuartil. Separa el 75% inferior de los valores ordenados del 25% superior. Para ser más preciso, al menos el 75% de los valores ordenados son menores que o iguales a Q3. Y al menos el 25% de los valores son mayores que o iguales a Q3. Para un conjunto de datos, el resumen de los 5 números consiste en el valor mínimo, primer cuartil, que viene siendo el Q1, la mediana o segundo cuartil, que viene siendo el Q2, tercer cuartil, Q3 y valor máximo. Y aquí nos da la definición lo que es gráfica de caja o diagrama de caja y bigotes. Dice, es una gráfica de un conjunto de datos consistente en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo y una caja con líneas trazadas en el primer cuartil Q1, la mediana y el tercer cuartil en el Q3. Aquí tenemos el primer ejemplo que nos dice: ejemplo de pesos de Coca-Cola regular y Pepsi regular en libras. Utilice la misma escala para construir gráfica de cajas para los pesos en libras de Coca-Cola regular y Pepsi regular de los siguientes conjuntos de datos. Utilice las gráficas de caja para comparar los dos conjuntos de datos. Aquí tenemos lo que son eso y tenemos ya la gráfica. Ahora la vamos a abrir en Minitab. Aquí no, esto no era. Vamos por acá. Y nos vamos a ir aquí. Y este es el tema que vamos a abrir. Y vamos a graficar primero esto. Vamos a abrir los datos que nos están pidiendo de la Coca-Cola y Pepsi.
Ok. Está un poquito lento. Pido una disculpa porque sí está muy lento. Ok, bueno, aquí ya abrió. Y aquí tenemos los datos, que viene siendo lo de la Pepsi, el precio de la Coca-Cola regular y de la Pepsi, de la Coca-Cola. Tenemos los datos, que son 35 datos. Todos estos datos son en libras. Aquí tenemos, nos pide libras. Y el ejercicio nos pide que hagamos una gráfica de caja. Lo vamos a hacer en Minitab. Vamos aquí, vamos a ir a gráficas, estadísticas, gráfica, y nos vamos a ir en gráfica de caja. ¿Okay? Aquí hay diferentes tipos de overlayer, y aquí nos dice que simple, con grupos, simple y con grupos. Aquí, como tenemos dos valores, no tenemos simplemente uno. Si tuviéramos uno, nosotros utilizamos lo que es el simple, pero vamos a utilizar el simple o tenemos dos variables. Entonces nos vamos a ir aquí, damos simple y nos vamos a aceptar. Aquí, como nos está pidiendo dos valores, tenemos el peso de la Coca-Cola y el peso de la Pepsi. Aquí vamos a tomar los dos datos. Vamos a darle doble clic aquí y doble clic aquí. Aquí ya tenemos las dos variables que nos está pidiendo el problema. ¿Ok? Luego nos vamos a ir a... Aquí pues no le vamos a hacer absolutamente nada. Y vamos a ponerle un título le ponemos... vamos a hacer comparación de pesos. Comparación de pesos de Coca-Cola, Pepsi regular. Aquí tenemos, vamos a aceptar. Ok, aquí nos vamos a ir, aquí gráficas, aquí nos vamos a ir a opciones de datos, mostrar datos, aquí nos está pidiendo no tenemos, no le vamos a mover, intervalo de mediana, rango, símbolo de la mediana, símbolo de la media, nada más. Vamos a utilizar ahorita, vamos a aceptar y le vamos a aceptar. Y aquí ya nos dio todos los valores de todos los datos que aquí ya tenemos. Bien, aquí tenemos la gráfica ya prehecha, se podría decirse. Esta es la primera que hicimos, pero aquí la hicimos ya más amplia. Aquí, bueno, esta la lo he hecho así, ¿no? Lo he hecho más sencilla. Gráfica de cajas, aquí, y aquí. Nos dio todos los valores. Voy a tener así. Vamos a pasar a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez porque me adelanté. Perdón, me adelanté. Gráfica de datos, gráfica de caja. Aquí. Le vamos a eliminar todas las etiquetas que nos dio primero. No está la etiqueta, no, perdón. Vamos a eliminar primero los valores. Tenemos este lo voy a pedir. A ver, si creo que son los chicos. Aquí tenemos la primera caja. Bueno, entonces aquí ya tenemos lo que son las gráficas que nos está pidiendo la gráfica de cajas. Aquí tenemos todo lo que son overlayer. ¿Dónde está? No la grafique bien. Vamos aquí, gráfica de caja. Vamos a pasar a repetirlo porque me olvidó. Mostrar datos. Lo que repito, capa, rango, la mediana. Ahí está.
Y aquí tenemos la comparación. Tenemos todo. Si le damos aquí, nos da si aquí nos da todos los cuadriles del peso. Tenemos el cuadril 1, que es de .814475. La mediana. Tenemos el cuadril 3, el rango intercuartil y el bigote. Aquí lo tenemos de esta. Aquí nos da el otro valor. Aquí nos damos cuenta que el peso de la Coca-Cola regular es mayor, perdón, es menor al de la Pepsi regular. Y igual aquí tenemos unos datos, cada que pongamos el cursor en cierta parte de la tabla, nos va a dar los valores. Aquí está. Entonces, aquí tenemos todo lo que nos está pidiendo, ¿no? Son todos los valores, el peso mínimo, la mediana, el máximo, el rango. Y en el ejemplo que nos estaba pidiendo, nos está pidiendo que hagamos una gráfica de caja nomás. Y pues aquí ya tenemos la gráfica. ¿Okay? Y aquí tenemos los valores que nos pidieron. Tenemos las dos gráficas, como anteriormente vimos. Tenemos la primera y vamos con un ejercicio a resolver. Y nos dice: ejercicio de calificaciones de crédito FICO en USA. Se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgadas por la empresa FICO y los datos se presentan a continuación. Construya una gráfica de caja que incluya valores del resumen de 5 números. Aquí previamente, igual que los ejercicios anteriores, tenemos las tablas. La gráfica de caja, vamos a realizarlo en Minitab. Tenemos otra vez en Minitab. Tenemos todos los datos ya preestablecidos. Y vamos a ver. Pido nuevamente otra disculpa, pero el internet está muy lento. Mi laptop está un poquito lento. Vamos eliminando estas. Vamos a eliminar todos estos datos. Okay. Aquí tenemos los datos. Aquí tenemos todos los datos recabados por el problema que nos pide. Tenemos exactamente 30 valores, son 30 créditos y las calificaciones que le da el FICO a cada uno de los valores. Vamos a realizar primeramente una gráfica de caja simple. Vamos a ir a gráfica de caja. Aquí, pues igual que en el anterior ejemplo, nos están pidiendo, tenemos dos valores. Vamos a agarrar esta. Aquí. Vamos a utilizar los dos. Perdón. Ok, aquí tenemos esto. Ahí está. Ok, nos pide. Aquí nos vamos a ver las escalas, a mostrar datos. Pues ahorita nada más una caja sencilla. La múltiple, tampoco le vamos a ver aquí. Opciones de datos, tampoco. Y vamos a la primera. Aquí nos da la primera tabla. Es esta. No sé por qué me dio ese valor. Esta no es esta. Vamos a seguirlo otra vez. Hay cajas. Es simple. Los datos que queremos. Te damos el intervalo, caja de rango. Tenemos lo que es el valor de la mediana, símbolo de la media. Vamos a aceptar. Y aquí tenemos los datos obtenidos. Creo que no tiene un error yo. Vamos a hacerlo otra vez. Porque aquí no me está gustando. No me está gustando. Porque no me sale.
ya lo había hecho anteriormente. Gráfica de datos, de caja, aquí. Delfico, escala, mostrar datos individuales, condición, símbolo de la media, la mediana, símbolo. Ok, estoy bien. Vende más opciones de datos. No, aquí tampoco. Etiquetas. Aquí le vamos a poner el título, le podemos poner no pongo datos, me está trazando. La escala, ¿no? Aquí tenemos los valores. Ok, ya está, ¿por qué no me dio? Ya está agregado estos tipos de datos, ¿por qué no me dio? Porque siento que estoy poniendo más valores que no debo de poner. Vamos a moverle. No está bien. Algo estoy haciendo mal. Se me hace que es aquí. Comienza. A ver. Esta sí era. Esta no era. ¿Cómo era? No me acuerdo. Ay, estoy perdiendo. Gráfica de cajas. Aquí. Vamos. Estos datos. De la mediana. Estos valores obtenidos aquí. Aquí. No sé por qué no me da estos valores que quiero que me dé. Lo estoy haciendo mal. Necesito saltar la máquina. Aquí está. Aquí. Escala. Bueno, aquí son los valores que nos da la gráfica que está prehecha aquí. Ya los tenemos. Aquí tenemos lo que son ya la gráfica de cajas. ¿Okay? Vamos ya con el capítulo 4, que viene siendo es probabilidad, y nos dice 4.2 conceptos básicos de la probabilidad. Vamos a ver primero unas definiciones. Dice, un evento es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Un evento simple es un resultado o un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. Luego tenemos el espacio muestral de un procedimiento. Se compone de todos los eventos simples posibles. Es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Tenemos notaciones de probabilidades. P denota una probabilidad. A, B y C denotan eventos específicos. P, A, denota la probabilidad que ocurra al evento A. Tenemos tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. 1. Aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. 2. Método clásico de la probabilidad. Requiere resultados igualmente probables. 3. Probabilidad subjetiva. Tres diferentes para calcular la probabilidad de un evento. 1. Aproximación de la probabilidad por frecuencia relativa. Realiza u observa un procedimiento y cuente el número de veces que el evento A ocurre en realidad,
con base en los resultados reales. PA se estima de la siguiente forma. Y tenemos aquí, sabemos que P es probabilidad de A, que es igual al número de veces que ocurrió A, sobre número de veces que se repitió el procedimiento. Luego tenemos tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. 1. Aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Ejemplo, probabilidad que un automóvil sufra un accidente. Y nos pone este ejemplo. Dice, calcule la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante este año. En un año reciente, de un total de 135.670.000 automóviles registrados en Estados Unidos, según datos de Statistical Abstract of the United States, 5.511.100 se accidentaron. Ahora podemos utilizar el método de frecuencias relativas de la siguiente manera. P, siendo probabilidad de accidente, es igual al número de automóviles accidentados sobre el número total de automóviles. En forma numérica, esto se expresa de la siguiente manera. P, es el accidente, es igual a 6.511.100 sobre 135.670.000, que son los autos totales, que fueron los datos que nos dieron al principio acá, que son los que hay en Estados Unidos. Entonces nos dice, esto se divide entre esto y nos da un resultado de 0.048, que es la probabilidad que existe. Esto lo podríamos expresar en forma, digamos, de porcentual. Se recorre el punto 3 veces, entonces podemos tener que es un 48%. ¿Ok? Esto viene siendo un 48% de lo que pasa con los accidentes. Es muy alto el índice de accidentes. Dice, no es posible utilizar el método clásico ya que los resultados accidente y ausencia de accidente no son igualmente probables. Este es el primer ejemplo. Luego tenemos el segundo método. Método clásico de la probabilidad. Requiere resultados igualmente probables. Suponga de un procedimiento. Suponga de un procedimiento dado tiene número de eventos simples distintos y que cada uno de esos eventos simples tiene la misma posibilidad de ocurrir. Si el evento A puede ocurrir en S, en estas n formas, entonces tenemos la siguiente fórmula que nos dice, probabilidad del evento A es igual al número de formas en que puede ocurrir el evento A sobre número de eventos simples diferentes. Esto es igual, lo representa entre S y N. ¿Okay? Y luego tenemos método clásico de probabilidad. Requiere resultados igualmente probables. Ejemplo, probabilidad de ganar el premio mayor. Determinar la probabilidad de ganar el premio mayor de la lotería al seleccionar 6 números entre 1 y 60. Cada combinación tiene las mismas probabilidades de ocurrir. Esto nos da a entender de esta manera. Son 60 C de 6, que eso es igual a 50.638.060. La probabilidad de que esto sea 1 entre el resultado que nos dio acá de 55.638.060. Esta es nuestra probabilidad para que una persona pueda sacar el premio mayor de la lotería. Esta se puede expresar de manera, digamos, porcentual. Se recorre 3 veces y sería más o menos de esta manera. Punto 00
0, 0, 0, 2% de que pueda ganarse el premio mayor. Luego tenemos 3. Probabilidades subjetivas. Probabilidad de A. La probabilidad del evento A se estima con base en el conocimiento de las circunstancias relevantes. Ejemplo. Probabilidad de que un astronauta sobreviva en una nave espacial. Estimar la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una misión en una nave espacial. Los expertos consideran los eventos pasados junto con los cambios en las tecnologías y en las condiciones para hacer una estimación de probabilidad. Hasta la publicación de este libro, los científicos de la NASA estiman una probabilidad de 0.99%. Esto ahora vamos a tener ejercicios a resolver y nos dice ejercicio de género de hijos. Analice la siguiente lista de 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. Aquí tenemos nuestra tabla. Primer hijo, segundo hijo, tercer hijo. Vemos que el primer hijo tiene un niño, 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 niña, 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 niña. Segundo hijo, niño, niño, niña, niña, niño, niño, niña, niña. Tercer hijo, niño, niña, niño, niña, niño, niña, niño, niña. ¿Ok? Primeramente nos dicen, calcule la probabilidad de cada evento. Calcule la probabilidad de cada evento. Inciso A. ¿Qué hay exactamente una niña? Para eso yo, tomando en cuenta la tabla de las probabilidades, me dice lo siguiente. Tenemos 8 veces que se repite el procedimiento mientras que ocurra que solamente hay una niña. Tenemos 3. Por lo tanto, la probabilidad de una niña es igual 3 sobre 8. Eso es igual a 0.375. O en porcentaje es un 37.5. Tenemos la primera respuesta. Luego tenemos inciso B. ¿Qué hay exactamente 2 niñas? Se repite el mismo procedimiento que anteriormente analizamos y esto quedaría de la siguiente manera. Probabilidad de A de que tengamos 3 niñas es igual sobre 8, que es igual a 0.075, que es igual a un 37.5 de porcentaje. De que todos sean niñas, de la tercera pregunta. Esta probabilidad tenemos que se repite el procedimiento, mientras que ocurra que haya 3 niñas, tenemos 1, por lo tanto la probabilidad es, probabilidad de una niña es igual a 1 sobre 8, que esto es igual a 0.125, o en porcentaje 12.5. Ese es el porcentaje que tendríamos de probabilidad de la tercera pregunta. Seguimos con 4.3. Regla de la suma. Notación de la regla de la suma. Dice, un evento compuesto es cualquier evento que combine 2 o más eventos simples. Tenemos probabilidad de A o B, que es igual a probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A y B. O probabilidad de A u B es igual a probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A menos B. Y esto lo vamos a leerlo de la siguiente manera. Probabilidad de A o B o probabilidad de A u B, que es igual a la probabilidad en un solo ensayo, ocurre el evento A u ocurre el evento B o ambos ocurren. La otra probabilidad de A denota la probabilidad de que ocurra y P, probabilidad de B, denota la probabilidad de que B ocurra. Luego tenemos lo que es P, probabilidad de P y B, o probabilidad de A, el símbolo B.
Y esto denota la probabilidad de que tanto A como B ocurran en el mismo ensayo. Aquí tenemos una gráfica que es el área total, la probabilidad de A, la probabilidad de B. Aquí en medio se juntan las dos y tenemos lo que es la probabilidad de A y B, que son como lo estás pidiendo aquí en los siguientes, en los datos anteriores. Ok. No, perdí. Ok. Y aquí tenemos la siguiente definición. Regla intuitiva de la suma. Para obtener P, la probabilidad de A o B, calcule la suma del número de formas en que puede ocurrir el evento A y el número de formas en que puede ocurrir el evento B. Perdón. El evento A, el evento B, perdón. Sumando de tal manera que cada resultado se cuente solo una vez. Probabilidad de A o B es igual a esa suma dividida entre el número total de resultados en el espacio muestral. La regla de la suma se simplifica cuando los eventos son disjuntos. Los eventos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, los disjuntos no se traslapan. Entonces tenemos la siguiente gráfica. Dice que probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B en un área total de 1. Aquí están los ejemplos que esta es probabilidad A y esta es probabilidad de B. En este caso se sumarían ambos para que nos dé el resultado. Y tenemos siguientes definiciones. Nos dicen, el complemento de un evento A denotado con ese símbolo consiste en todos los resultados en los cuales el evento A no ocurre. Eventos complementarios. Algunas veces necesitamos calcular la probabilidad de que un evento A no ocurra. Regla de la suma para eventos complementarios distintos. Y aquí tenemos, ok, vamos para acá. Disjuntos, perdón. Probabilidad de A o A es igual a probabilidad de A más probabilidad de A es igual a 1. Y aquí tenemos cómo lo representa en gráfica. El área total es igual a 1. La probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad de A. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo que vamos a resolver ahorita. Y nos dicen, suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. Aquí tenemos los datos que son resultados de prueba. El sujeto realmente mintió, que es la pregunta. No mintió, sí mintió. La prueba de resultados positivos tenemos 15 que no mintieron y 42 que sí mintieron. Luego dice, la prueba del polígrafo indicó que el sujeto mintió. Falso, positivo, verdadero y positivo. Resultado de prueba negativo. 32 fue falso positivo, 9 fue falso negativo. La prueba del polígrafo indicó que el sujeto no mintió, verdadero y negativo. Ok, y esto lo tenemos presentado de la siguiente manera. Como ejemplo de polígrafo. Suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo que se mintió. Perdón, me salí. Disculpe. Suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas
que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad. Oh. Aquí está. Suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas, que son los datos que tenemos, que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. Que tenemos la solución de la probabilidad negativo o no mintió, o probabilidad negativo u no mintió. Probabilidad negativo más probabilidad de no mintió menos la probabilidad de negativo no mintió sobre el total de espacio muestral. Esto tenemos aquí. Tenemos que es igual a 32 más 9, porque fue primero, estos son los datos que nos están dando aquí, de las 98. Es 32 más 9, más 15, más 32, menos 32 sobre el 98, que es el total de muestras que tenemos de aquí desde un principio que nos dijo, que nos dieron los datos, ¿no? Que son 98 personas sometidas a la prueba. Ese es el dato muestral. Entonces tenemos que 32 menos 9 es 41, 15 más 32, 47, menos 32 sobre 98. 47, 41 menos 32, no, un total de 56. Esto es un total 56 sobre el total de muestras que tenemos, que es 98. Y eso es igual a 5 a punto 0.05714, que lo podemos también tomar como en porcentaje, podría ser es igual a entonces igual a 57.14%. Podría ser también ese dato. ¿Okay? Ahora nos vamos a la siguiente gráfica, siguiente ejercicio. Ejercicio a prueba de polígrafo. Es igual que el anterior, y este no es de la siguiente manera. Suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba negativo o haya mentido. Tenemos los mismos datos, pero aquí ya cambia. Aquí el resultado positivo es 15 sobre 42 y el resultado de la prueba negativa es 32 menos 9, que en un total son de 98 muestras. Esta fue mi solución, mi respuesta. Dice, la solución de la probabilidad de negativo o mintió, o la probabilidad de negativo u no mintió. Probabilidad de negativo más la probabilidad de no mintió menos la probabilidad de negativo no mintió sobre el total de espacio muestral. Aquí tenemos que es igual a 32 más 9, 42 más 9, menos 9 sobre el total de espacio muestral, que es 98. 32 más 9 es un total de 41. 42 más 9 es un total de 51. Menos 9 sobre 98. Tenemos un total de 83 sobre 98. Que es un total de 0.8469. O en porcentaje tenemos 84.69. Ese viene siendo el resultado de la siguiente muestra del polígrafo que tenemos. Y así es como se saca la probabilidad del siguiente tema. Continuamos. 4.4. Regla de la multiplicación. Tenemos las siguientes definiciones. Nos dice: notación de la regla de la multiplicación. La probabilidad de A y B es igual a la probabilidad del evento A. Ocurre en un primer ensayo y el evento B ocurre en un segundo ensayo.
Probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. La regla para el cálculo de probabilidad de A y B se denomina regla de la multiplicación, porque implica multiplicar la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. Si el resultado del primer evento A afecta de alguna forma la probabilidad del segundo evento B, es importante ajustar la probabilidad de B para que refleje la ocurrencia del evento A. Notación para la probabilidad condicional. Probabilidad de A sobre B representa la probabilidad de que un evento B ocurra después de suponer que el evento A ya ocurrió. Podemos leer B sobre A como B dado A o como el evento B ocurre después del evento A ya ocurrió. Dos eventos A y B son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. De manera similar, muchos otros eventos son independientes si la ocurrencia de cualquier de ellos no afecta las probabilidades de ocurrencia de los demás. Si A y B no son independientes, se dice que son dependientes. Dos eventos son dependientes si la ocurrencia de uno de ellos afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. Por esto no necesariamente significa que uno de los dos eventos sea causa del otro. Y esto lo vamos a la regla formal de la multiplicación. Probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por probabilidad de B sobre A. Y la regla intuitiva de la multiplicación nos da la siguiente gráfica, la siguiente imagen que nos da todo probabilidad de A y B. Es la regla de la multiplicación y esto se desglosa de esta manera. Si probabilidad de A y B es igual a probabilidad de A por probabilidad de B, A y B son independientes. No. Entonces probabilidad de A y B es igual a probabilidad de A por probabilidad de B sobre A. Asegúrese de calcular probabilidad del evento B suponiendo que el evento A ya ocurrió. ¿Okay? Tenemos los siguientes ejemplos. Tenemos el primer ejemplo de la probabilidad. Dice, ejemplo, control de calidad en la fabricación de marcapasos. Los marcapasos se implantan en los pacientes con la finalidad de estimular el pulso cuando el corazón no puede latir por sí mismo. Cada año se implantan más de 250,000 marcapasos en Estados Unidos. Por desgracia, los marcapasos fallan, aunque la tasa de falla es baja, como de 0.0014 por año. Según datos de Pacemaker and ECG Generator Malfunction de Maysel et al. Journal of the American Medical Association, volumen 295, número 16. Considerando una pequeña muestra de 5 marcapasos, que incluye 3 que funcionan bien, detonados por B, y 2 que son defectuosos, detonados por D. Ejemplo de control de calidad de la fabricación de marcapasos. Un investigador médico desea solucionar 2 marcapasos al azar para realizar un experimento. Nos dice, calcule la probabilidad de que el primer marcapaso seleccionado funcione bien, B, y el segundo marcapaso también funcione bien, B. Los siguientes supuestos. Nos dice, suponga que las dos selecciones aleatorias se realizan con reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. B. Suponga que las dos selecciones aleatorias se realizan sin reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado no se reincorporará a la muestra antes de elegir el segundo.
Tenemos ejemplo de control de calidad de la fabricación de marcapasos. Antes de proceder y para tener mayor claridad, sería útil visualizar los 3 marcapasos que funcionan bien y los 2 marcapasos defectuosos, como se muestra a continuación. Tenemos B, 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 D, D. A. Si los marcapasos se seleccionan al azar con reemplazo, las 2 selecciones son independientes, ya que el segundo evento no se ve afectado por el primero. En cada selección hay 3 marcapasos que funcionan bien, B, y los 2 defectuosos, que se identifican con la letra D. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí me quedé. Pues esta computadora. Ok. Nos quedamos aquí. A ver, me quedé aquí. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Ay, ay, ay. Aquí tenemos. Si los marcapasos se seleccionan al azar con reemplazo, las 2 selecciones independientes y el segundo evento no se ha afectado por el primero. En cada selección hay 3 marcapasos que funcionan bien, que se representan con la letra B de buenos, y 2 defectuosos que se representan con la letra D, de manera que obtenemos probabilidad de A, B, 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 D, D. La probabilidad de B es B, 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 D, D. Probabilidad, el primer marcapasos es B y el segundo marcapaso es B. Entonces tenemos de la siguiente manera, que esto es igual a 3 sobre 5 por 3 sobre 5, que viene siendo igual a 9/25. 9/25 nos representa que es el 0.36 de las probabilidades de esto, que es con reemplazo. Ahora, tenemos ejemplo de control de calidad de fabricación de marcapasos. Aquí ya es sin reemplazo y se expresa de la siguiente manera. Si los 2 marcapasos se seleccionan al azar sin reemplazo, las dos selecciones son dependientes, ya que la probabilidad del segundo evento tengo tiempo esto. Aquí tenemos. Dice, si los 2 marcapasos se seleccionan al azar sin reemplazo, las 2 selecciones son independientes, ya que la probabilidad del segundo evento se ve afectada por el primer resultado. En la primera selección, 3 de los 5 marcapasos funcionan bien, son buenos. Después de elegir un marcapasos que funciona bien en la primera selección, quedan 4 marcapasos, incluyendo 2 que funcionan bien. Por lo tanto, probabilidad de A es B, buenos, 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 defectuosos y defectuosos. La probabilidad de B, buenos, buenos, defectuosos y defectuosos. La probabilidad, el primer marcapaso es bueno y el segundo marcapaso es bueno. Entonces tenemos de la siguiente manera. Es 3 sobre 5 por 2 sobre 4, que es igual a 6 sobre 20, que nos da un total de 0.03, o expresado, podría ser un 30%. ¿Ok? Y esto es lo que nos da el siguiente. Ahora tenemos
el ejercicio por resolver. Aquí tenemos lo siguiente. Nos pone el siguiente ejemplo. Dice, ejercicio de neumático defectuoso. Whirling Tire Company produjo un lote de 5,000 neumáticos que incluyen exactamente 200 que están defectuosos. Si se seleccionan al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que todos estén en buenas condiciones? Es la única que nos está dando, la única pregunta. Entonces, a lo cual yo respondí de la siguiente manera. Dice, la probabilidad del problema lo expresé de la siguiente manera, donde 5,000 neumáticos totales, de los cuales 4,800 son buenos y 200 defectuosos. La probabilidad la expresé de la siguiente manera, 4,800 entre 5,000 es igual a 0.96, o en porcentaje es un 96% de neumáticos que son buenos. Bueno, esta hasta ahí nomás fue la única pregunta que se me hizo. Hasta aquí tenemos concluido lo que es la primera parte del trabajo, que son todos los ejercicios que miramos, todos los temas y sus ejercicios de las primeras unidades. Ahora vamos a continuar con el video y aquí vamos a realizar las herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral. Aquí en esta parte voy a explicar lo que yo pude entender o lo que yo capté de todo lo que miramos, los temas de aquí de la unidad, cómo yo lo pude emplear en mi trabajo. Como he dicho en la anterior tarea, yo estoy a cargo de un almacén de químicos, también tengo la oportunidad de dirigir gente y sé un poco a los químicos que me llegan a mi trabajo yo les hago pruebas químicas, que son el pH, las concentraciones, hago el análisis de riesgo, hago también lo que son las concentraciones de impurezas, hago el pH, hago la gravedad específica. Entonces, todo esto que miro ahorita de las gráficas y de las probabilidades, pues me va a servir más que nada en lo que voy a explicar ahorita, lo que yo pude aprender y ponerlo en práctica en mi área, ¿no? Entonces, tenemos el primer ejemplo, que nos dice, siguiendo con la dinámica de la tarea anterior y tomando en cuenta todo lo visto en los temas anteriores, voy a poner en práctica todo lo aprendido en esta unidad y en lo que lo puedo utilizar en mi trabajo. Tenemos el primer ejemplo, que nos dice, dice, para los primeros ejercicios donde miraremos cómo utilizamos la media y la mediana, para este tema en particular, el ejemplo que utilizaré será el siguiente. Tomé 100 muestras de análisis de pH de una mezcla de níquel. Estas muestras son el resultado de un mes de análisis de pH. Obtener la media y mediana de las muestras recolectadas. Para esto, yo ya tengo aquí preestablecidos mis datos. Ya los tengo. Aquí, la primera vamos a hacer esto, vamos a buscar la media y la mediana de estos datos. Tenemos 100 datos, que se pueden observar. Tenemos 100 datos. Esto los hice en un mes. Todos estos datos recapitulados son los que yo tomo, porque yo le hago los análisis, le hago el pH. Y aquí tenemos todos los datos. Son 100 datos en un mes. Son 25 días. Porque pues descansamos hoy domingos. Entonces vamos a tomar primeramente, vamos a buscar lo que es la media y la mediana. Por lo que yo pude aprender, vamos a hacer primero en estadísticas básica, mostrar datos. Vamos a tomar primero lo que es el pH, porque es el primer resultado que nos va a dar. Entonces tenemos aquí pH, nos da gráficas, no, aquí no,
estadísticas. Nos está pidiendo que vamos a tener la mediana. Está la media y la mediana. O sea, ya está identificado la que es la media. Y la mediana, la mediana, la mediana, la mediana, la mediana. Aquí está. Ya están. Entonces, vamos a dar en aceptar. Aceptar. Y aquí, de todos estos datos recapitulados que tenemos aquí, nos dice que la media es 5.36. Y tenemos el 4.9. Nos está pidiendo la mediana, que es 4.46. De todos los datos aquí recapitulados, estos nos dan los datos que nos da el resultado. Tenemos de esta manera todo esto, todos los de los 100 datos recapitulados. Y nos dice que la variable es pues el pH, ¿no? Porque estamos viendo vamos a sacar la mediana del pH de las soluciones de níquel. Tenemos los datos erróneos, la media de los valores, la desviación estándar, el mínimo, el primer cuadril, la mediana, el tercer cuadril y el máximo de todos estos datos. Ahora vamos a hacerlo de la siguiente manera, como también aprendimos, que es estadística básica, resumen gráfico, el nivel de confianza es 95, vamos a hacerlo al pH, que es el dato, y aceptar. Y aquí tenemos lo que es la campana de Gauss. Aquí ya tenemos la media y la mediana de los datos que obtuvimos de la informe del resumen de pH. Aquí tenemos todos los datos, como fue bajando la campana. Tenemos los mismos datos que aquí nos dio, son los mismos que tenemos aquí. Aquí ya tenemos el resumen de pH. ¿Okay? Luego seguimos, vamos a pegar la gráfica para que vamos a poner la gráfica del resultado. Acá está. Y aquí tenemos la gráfica donde nos está pidiendo la media y la mediana del pH. Y aquí los tenemos. Esta es nuestra gráfica. Tenemos el segundo ejemplo. Dice, en el segundo ejemplo tomé igual 30 valores. En este caso tomé los años de caducidad de ciertos químicos en los almacenes que yo tengo a cargo. En este caso serían diferentes tipos de solventes. Pues ya que los solventes tienen diferentes fechas de caducidad, entre lo que tenemos se encuentran acetatos, alcoholes, acetonas principalmente. Dado estos datos, obtendremos el rango, la desviación estándar y la varianza. Para eso también ya tengo mi tablita aquí ya previamente hecha. ¿Está? ¿Qué pasó? Ok. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? ¿Por qué se quedó así? Pues. ¿Qué pasó? ¿Se me perdieron mis datos? Ok. Se perdieron mis datos. ¿Perdieron mis datos? ¿Cómo está todavía? Ok, ¿cómo lo puedo hacer? Archivo.
Ay, no me acuerdo. Proyectos, ¿quién tengo de proyectos? Chino. Wow. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasa aquí? Gráficas son que se mineral. No. Vamos a el dato. ¿Qué le hice? Oye, aquí tenía mis datos. Ah, aquí está. Me he asustado. Ok. Tenemos aquí, tenemos los 30 datos, que son los datos, y son los años de caducidad de cada de los solventes. Entonces vamos a graficar, vamos a buscar primero lo que es la nos pide el rango, desviación estándar y la varianza. Entonces vamos a graficarlo de la siguiente manera. Vamos a ir aquí, estadísticas, buscamos el número de solventes de años de caducidad. Ok, entonces vamos a ver las gráficas. Queremos estadísticas. Nos está pidiendo la varianza, el rango, media, desviación estándar, que es lo que nos está pidiendo, ¿no? Y nos vamos aquí. Y aquí, en los años de caducidad, aquí nos están dando ya los valores. Son 30, la media, la otra media, la desviación estándar, la varianza, mínimo, el cuadril 1 y la mediana. Y aquí ya tenemos lo que son el rango, el máximo y el cuadril 3. Aquí ya tenemos los datos. De todos los datos que tenemos ya obtenemos los valores. Ahora, ya que tenemos estos valores, lo podemos hacer mediante gráficas. Que vamos a igual aquí. Zoom gráfico. Aquí queda por default el que hicimos anteriormente. Vamos a eliminar ese. Nos vamos a ir a años de caducidad. Doble clic. Año de caducidad. Ok. Pero para esto vamos a hacerlo de la siguiente manera. Como aprendimos. Como hemos aprendido. Años de caducidad. Gráficas. Todas las gráficas. Aquí está. Y aquí nos da todas las gráficas. Primero una gráfica de caja, en lo cual nos da aquí todos los valores. Tenemos también gráfica de valores individuales de años por caducidad. De 1, 2, es como la gráfica de puntos. Luego tenemos aquí el histograma con curva normal, los años de caducidad, la media, la desviación, el número de datos. Aquí tenemos también otra gráfica. Tenemos el histograma de años por caducidad, nos dice que la frecuencia de 1 es de 1, de 2 es de 6, de 3 es de 6, de 4 es de 7 y así sucesivamente. Ahora vamos a sacar el resumen gráfico, donde ya nos va a dar todos los valores. Vamos aquí, años de caducidad. Aceptar. Aquí ya nos da lo que es la campana de Gauss. Aquí los demás datos que pues nos da más que nada todo lo que ya teníamos anteriormente, pero aquí ya nos da una forma más, digamos, más bonita o más exacta en forma de gráfica, todos los valores, la media, la desviación estándar, la varianza, y aquí tenemos todos los datos que nos pidieron aquí en el siguiente ejemplo, en mi siguiente ejemplo. Vamos a poner esta gráfica, la vamos a mover a Word. Y ahí la tenemos, mi gráfica del siguiente ejemplo. Okay. Y hice un tercer ejemplo, igual con datos recabados en mi área de trabajo. Y el tercer ejemplo nos dice: para encontrar la gráfica de caja tomé de ejemplo dos datos específicos que son los
cianuro de sodio y cianuro de potasio. Comparé su concentración de veneno en el medio ambiente. Todos estos datos son tomados en el laboratorio donde yo trabajo. Como le repito, yo trabajo en área de químicos y trabajo en también en el laboratorio. Yo hago análisis. En este caso es un ejemplo de los que yo tomé, de lo que yo le hago análisis a su concentración que puede haber afectado tanto al medio ambiente como nos afecta al ser humano. Son elementos químicos muy fuertes, de alto concentración de mortalidad, de veneno. Si lo consumimos nosotros los humanos, se puede hasta matar. Entonces, estos son datos que yo pude recabar de la información que yo tengo en mi trabajo. Y vamos a hacer una gráfica de caja. Aquí tenemos lo que es el cianuro de sodio y cianuro de potasio. Se dan cuenta, esta es su concentración en miligramos o en el trabajo le llamamos parte por millón. Esta es una parte por millón de lo que existe en su concentración. Cada uno representa un valor. Si lo multiplicamos por este es un porcentaje, como lo repito, en miligramos por parte por millón. Para poder sacar su concentración, se hacen muestras, se le toman muestras de su concentración. Hay unas máquinas especializadas que nos miden cuánto tiene su concentración. Dependiendo de estos datos, muy importante, porque nos dice qué tan concentrado viene el producto. Por lo general, si se dan cuenta, son valores casi exactos. ¿Por qué? Porque ese es el rango que deben tener los dos elementos. Si pasa ese rango, significa que ese es, bueno, más que nada, eso es lo que nosotros ocupamos en nuestro trabajo. No podemos tener ni más ni menos. Y para eso se le hacen esos tipos de análisis antes de meterlos en producción. Ya dada esta breve explicación de dónde tomé estos valores, qué significa, vamos a ver que tengo 30 valores o que tomé 30 valores para poder hacer mi gráfica de caja. ¿Ok? Y nos vamos a ir aquí a gráfica de caja, gráfica de caja. Igual como miramos en los ejemplos, nos da un simple, de grupos, múltiples, Y con grupos. Vamos a tomar esta. Vamos a aceptar. Aquí vamos a tomar los dos datos porque tenemos dos, que es el cianuro de sodio, cianuro de potasio. Vamos a estar datos. Este. Vamos a aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica de cajas del cianuro de sodio y potasio. Casi por lo regular, como vemos, aquí pues más que nada, se dan cuenta, casi están iguales. ¿Por qué? Porque son elementos que deben estar compatibles. Porque hay momentos en los que se juntan para crear una mezcla. Entonces, de tener la misma compatibilidad, porque de no tenerlo pueden ocasionar problemas o pueden generar mezclas que no son considerables para poderlo trabajar. Pueden generar vapores, gases y son muy venenosos para el medio ambiente y sobre todo para el ser humano si nosotros los transpiramos. Entonces, ya teniendo todos los valores, pues mira, aquí nos da la media. Aquí tenemos el primer cuadril, la mediana, el tercer cuadril, el rango intercuartil, los bigotes y tenemos el número de datos. Cada gráfica aquí lo va mostrando. Este es el cianuro de sodio. Aquí tenemos el cianuro de potasio, que igual nos da los mismos datos que nos piden. Y ahí está nuestra gráfica de caja de este ejemplo. ¿Okay? Vamos para acá, vamos a pegar la gráfica para tenerla como ejemplo. Y ahí está. Y de esta manera, pues concluyo mi trabajo. Espero haber cumplido todas las especificaciones de la tarea. Sin más, por el momento me despido. Espero haber cumplido, repito, haber cumplido todas las especificaciones de la tarea.
Pido disculpas por esta laptop que me falla demasiado. Yo sé que no es pretexto, pero pues trato de hacerlo de la mejor manera y espero que salga bien. Sin más por el momento me despido. Muchas gracias.